Amén. Por eso el Señor ponía un mensaje en mi corazón y le pido su ayuda todos los días al cielo. Pero hoy más que nunca, porque son palabras que quizás no he andado, no he caminado, estar caminando en lo profético de Dios. Es el título del mensaje, caminando en lo profético de Dios. Si bien hablamos de un tiempo profético, y quiero que vuelva a entender, o que entienda, que lo reciba, que hablar de tiempo profético es tiempo donde se cumple lo que Dios ha dicho. Tan sencillo como eso. Y que Dios es el profeta de la tierra, que la palabra profética viene de Él. Y si una palabra viene de parte de Él, esta profecía viene no solo a cumplirse, sino que viene con la bendición, viene a restaurar, viene con una solución. Por eso muchas veces los profetas son malentendidos o en otros casos no son aceptados. Porque siempre hay que venir con la palabra profética que trae solución. Es la palabra que viene de parte de Dios. Escúcheme, la palabra que viene de parte de Dios nunca va a quedar inconclusa, nunca va a dejar algo a medias, nunca va a dejar torcido algo, nunca va a dejar algo sin solución. Amén. Y por eso quiero que empecemos nosotros a caminar en la palabra profética. Que empecemos como iglesia a masticar, a digerir todo esto de un tiempo profético, porque si viene un cumplimiento sobre esta iglesia, si viene un cumplimiento, y yo no digo sobre mi vida, o sea, yo no estoy hablando de lo que se habló del pastor Aquiles, yo no estoy hablando de lo que se habló de Aquiles Salón solamente, estoy hablando de lo que Dios habló de ti, Dios habló de ti, Dios habló de tus hijos, Dios habló de tu hermano, Dios habló de tu esposo, de tu esposa, Dios ha hablado ya sobre tu vida. E indudablemente ha hablado sobre esta iglesia. Y no cumplíamos 27 años por casualidad. O porque, bueno, hasta ahí los ha llevado el río, han sido una buena piedra. No hemos sido piedra de tropiezo para nadie. Pero es tremendo que entendamos y valoremos lo que tenemos. Y más allá lo que podemos tener o lo que podemos alcanzar. Y para eso es necesario entonces empezar a caminar en lo profético de Dios. Porque si Dios ha dicho algo sobre ti y sobre mí, yo tengo que empezar a caminar sobre eso. Y me sorprendía lo que Jesús, o al leerlo, y muchas veces lo he leído, pero al momento que lo buscaba, iba entendiendo, wow, o sea, cómo Jesús caminaba sobre esto profético. Porque Jesús no estaba, no inició el evangelio o su predicación a ciegas, como lo oraba temprano. Jesús sabía ya cuál era la profecía que estaba dada sobre él. Es más, Dios no lo envió a algo misterioso, Dios no lo envió a algo oculto para él. Jesús sabía que venía a la tierra. Así como Dios no nos envía a nosotros o no nos hace falsas promesas o falsas ofertas. Es el primer punto que quiero ver. La profecía de parte de Dios no viene a hacerte falsas ofertas. Lo que Dios ofrece, Él lo puede, es más, Él lo quiere, que es lo más importante, Él lo quiere cumplir. No solo puede hacerlo, sino que quiere hacerlo. Entonces Dios no le ofreció a Jesucristo, a mi Señor Jesucristo, villas y castillas en la tierra, y todo va a ser color de rosa, y todos te van a querer y adorar, y todos van a rendirte pleitesía, y todos van a estar con las puertas de su casa abiertas para que tú pases, comas todos los días, seas, exaltado y llegues al trono de oro donde está el mar de cristal y vas a tener... Dios no le ofreció nada de eso a Jesús. Dios le fue bien claro: hijo, tengo un deseo, tengo un sueño en mi corazón, que es restaurar mi creación, restaurar lo que yo creé
con ímpetu, con lo que yo creé, con deseo, con sueños, con visiones, lo que yo creé con lo mejor de mí. Y necesito que sea recuperado. ¿Por qué? Porque ha sido vituperado, ha sido desvirtuado de lo que era. Estoy hablando del hombre, estoy hablando de ti, de mí, de la raza humana. Porque Dios tiene el control sobre toda la naturaleza. Dios tiene el control sobre todo lo creado. Dios organiza todo lo creado. Los animales le obedecen, la naturaleza le obedece, la tierra entera le obedece, el universo entero le obedece. Pero puso algo especial en ti y en mí, que fue una libertad de decisión. Y Él quiere ver si somos capaces de amarlo como Él nos ama. Es tremendo esto al decirle a mi Señor Jesús: necesito que seas tú, o necesito que mi creación especial sea restaurada. Y para hacer eso tiene que haber un acto de justicia en la tierra. Tiene que haber alguien que no haya hecho ningún mal, que no haya pensado ningún mal, que no haya sentido ningún mal, y llevar toda la carga opuesta que tiene la humanidad, que sí lo ha hecho. Es tremendo cuando usted lo envían con todos los juguetes, cuando usted le dan todos los recursos, cuando le ponen todo a la mano, cuando está todo fácil, y lo envían a otra nación y le dicen: bueno, vete a trabajar allá, te vas con un buen sueldo en dólares, te damos casa, carro, esto, lo otro. Usted no tiene que creer mucho. Simplemente dice: bueno, Señor, gracias, voy para allá. Pero es tremendo cuando te dicen: tú tienes que abrir camino. Tú tienes que tener fe y creer, porque no vas a tener ahora la facilidad que tienes aquí en el cielo. Estoy hablándole claro a Jesús. Aquí tenemos todo, pero allá no hay nada. Y cuando digo nada, es nada de lo que hay aquí en el cielo. Y así mismo fue. Pero me sorprende cómo Jesús, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo que Jesús estaba tan claro? No fue una, no fueron dos, fueron 3 veces que Jesús anunció su muerte. 3 veces le hablaba a los discípulos que venían con él: es necesario que el Cristo padezca. Es necesario que el Cristo... Hay gente que piensa que Jesús, bueno, lo prendieron en un acto y fue crucificado porque no tenía poder, no tenía autoridad, no tenía dominio, y simplemente, bueno, fue un hombre más y cayó. No, estaba más que anunciado. Lo que los profetas en el pasado habían hablado, Jesús venía caminando como hombre sobre esa profecía. El Cristo es necesario que padezca, es necesario que padezca. No puedo pasar esta copa de mí. No puede pasar esta copa de mí. Es necesario que padezca. Es necesario que padeciera por ti y por mí. Porque ya Dios lo había decretado para salvarnos a ti y a mí. Para rescatarnos a ti y a mí. Y era la manera justa de sanar la humanidad. Porque de otra manera iba a tener a Satanás. ¿Por qué me condenaste a mí entonces? Iba a tener a los demonios. ¿Y por qué estamos en el infierno nosotros? ¿Y por qué nos sacaron del cielo? Iba a estar los planetas. ¿Y por qué yo giro alrededor del sol? Me estrello. Todo se desordena. Porque Dios no sería justo. Es tremendo esto. Y entender entonces que esa justicia de Dios se hace realidad aquí en la tierra, porque alguien empezó a caminar en lo profético.
cuando se apedreaban a los profetas, cuando se maldecían a los profetas, cuando Jesús tenía la palabra profética por excelencia y se lo prediqué. Pero siempre respetó lo que Dios ya había dicho, y lo había dicho a través de hombres, de hijos suyos, porque esperamos que bajen ángeles, esperamos siempre que baje una luz brillante, esperamos siempre que venga la zarza y se prenda, o el chaparro que tengo frente a la casa que nunca riego se prenda, para que Dios me habló. No, de repente usted tiene un arbolito bien bonito, no voy a decir que tiene un chaparro, un arbolito bien bonito que lo riega, Señor, tú me vas a hablar por ese arbolito, tú no lo vas a quemar, tú me vas a hablar por allí, y estás esperando que sea el asno, el árbol, pero cuando vienen hombres de Dios a hablar, cerramos nuestros oídos y nuestro corazón. Jesús no me mostró eso. Jesús me dijo en su palabra: cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos apóstoles, cuídense de los falsos maestros, cuídense. Pero no me dijo: sean apáticos a la palabra, no le crean a nadie, no vengan para ningún lado, no confíen en nadie, no hagan esto, no hagan aquello. Dejen. Siempre la religión es dejar. Pero no sumamos, no escuchamos, no prestamos nuestro oído, no prestamos nuestro tiempo. Jesús, con todo lo que tenía encima, vino a afirmar lo que se había dicho, lo que habían dicho los profetas. No lo que había dicho cualquiera, lo que Dios había establecido. Y Jesús sabía que había solución en eso. Claro, aún en su carne como hombre, hasta el último instante le pidió a Dios: Señor, si es posible, Padre, ya he sufrido bastante, ya he llevado vituperio, ya he sentido en esta carne lo que es sufrir, lo que es llevar carga por tu creación. Ya he conocido lo que tú amas, he conocido por qué los amas, he conocido cómo los amas, que a pesar de que no te respetan, no te valoran quizás, de que no te entienden, no te escuchan, no te buscan, tú sigues allí fiel. Si es posible, pasa de mí esta copa ya, y no quiero ir a la cruz. Más allá de la cruz, no quiero que tú te separes de mí ni un minuto. Y se lo prediqué también. Jesús tenía que estar por algún momento fuera de la presencia de Dios, algo que nunca había ocurrido, ni volverá a ocurrir, porque fue solo una vez que murió Cristo por nosotros. Pero cuando Él llevara todo el pecado, toda la culpa, toda la maldición, todo lo que la humanidad tenía encima, Dios tenía que voltear su rostro, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y cuando Él muere, es que puede entonces venir el Espíritu Santo a traer el sello de justicia. Y la palabra profética, Jesús la afirmaba: es necesario que el Cristo padezca, pero al tercer día, esto no se queda aquí. Jesús lo estaba diciendo: esto no se queda aquí. Esta crisis no se queda aquí. Este problema no se queda aquí. Esas maldiciones no se quedan aquí. Esas circunstancias difíciles no se quedan aquí. Esa enfermedad no se queda aquí. Jesús le decía: al tercer día va a resucitar. Caminar sobre la palabra profética te da esperanza. Caminar sobre la palabra que Dios ha dicho de ti y de mí da esperanza, nos llena de esperanza, de entendimiento de que hay una salida, y no una salida cualquiera, una salida perfecta. Una salida perfecta. Y Jesús se lo decía no una ni dos, sino 3 veces. Y en una de esas, que creo que fue en la segunda, fue cuando Pedro le dijo: Señor,
Ten misericordia, ten compasión de ti mismo. No solo de los demás, sino de ti mismo. No tienes que sufrir eso. Y Jesús, sabiendo lo débil de la carne, sabiendo que nuestra carne siempre quiere huir del proceso, tuvo que exhortarlo y decirle: Satanás, hablar a lo que operaba detrás de Pedro en ese momento, un hombre de Dios: aparta tu voz de mí, porque es necesario que esto ocurra. Caminar sobre lo profético lo enseñó Jesucristo, lo selló Jesucristo, lo marcó Jesucristo. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leerlo desde el versículo 9 para que usted entienda quién está hablando. Dice: el ángel me dijo, escribe. ¿Lo tienen todos? Está proyectado. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esto no es cuento de camino. Esto no es el show del momento. Esto no es el eslogan del momento. Es palabra de Dios, le estaba diciendo el ángel. Esto no te lo estoy ofreciendo yo ni siquiera. El mismo ángel está: esto no es mío. Esto no es que yo vine a prometértelo, así como se acostumbra mucha gente. No, pero es que el pastor dijo esto y esto y esto. Y son inventos de ellos. Y son inventos de ellos. Yo le voy a decir algo aquí. Mire, yo no ando inventando. Yo no ando inventando ni en mi casa ni en su casa. Porque yo en mi casa trato, busco y me pongo de acuerdo con mi esposa para hacer la voluntad de Dios. No ando inventando. Entonces, mucho menos, si no invento en mi casa, voy a ir a la suya a inventar. O voy a mandar a alguien a que invente en su casa porque el pastor lo dijo. Yo lo siento. Yo no mando a nadie a ordenar su casa. Usted tiene que ordenar su casa. Yo no mando a nadie a hacer oraciones en su casa para que usted tiene que tener una célula allí. No, si lo voy a hacer, se lo voy a preguntar a usted por su casa, yo. O el líder directo que sea de esa área o de esa. Y usted le puede preguntar al líder: pero el pastor mandó. Pero es que yo no voy a mandar a un líder a ordenarle su vida, a manipularlo a usted, a meterse en su casa todos los días, a que usted le dé comida, a que usted le atienda, a que usted haga esto, porque el pastor dijo. El pastor no dijo eso. Y sépalo desde aquí, desde el altar. No, yo no ando en eso. Yo no ando en eso, iglesia. Si yo mando a alguien para su casa, aseguro lo que sea, miren, vaya y bendígame a esa gente. Vaya y lleve un mercado, lleve una bendición, lleve una ofrenda. Lleve una palabra, que es lo más sano. Dice que una palabra tuya, Señor, basta para sanarme. Y si usted va a prestar su casa para oración, para hacer un centro de oración, tremendo, pero tiene que decidirlo usted. Porque yo no vine aquí a oprimir, ni vinimos aquí a esto a oprimir. El mismo ángel estaba hablando y decía: esto no es mío. Esto viene de Dios. Esto es un ofrecimiento de Dios. El ángel le daba a entender: si te lo ofrezco yo, ten dudas. Pero si lo está diciendo Dios, papá, usted tiene un puesto. Usted tiene un puesto en esa cena. Usted tiene un puesto en el reino de los cielos. Usted tiene un puesto en el lugar celestial que Dios ha preparado. Es más, Jesús se fue a hacerle casa a usted y a mí. Lo tremendo aquí viene entonces el hombre y dice: yo me postré, el que está escribiendo, a sus pies para adorarlo.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas. El ángel con temor y entendimiento, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Qué tremendo, aquí se le caen todos los santos, San Judas, San Juan, San Tito, San. Todos los santos se caen aquí porque como ellos no hablan, entonces no pueden decirle a la gente, a mí no me adores. A mí no me adores. Y como esos santos no hablan, no me dicen qué es lo que me conviene o qué es lo que tengo que hacer, me es más fácil entonces adorar un santito de barro y prenderle 4 velas y que esas velas se derritan, pero que yo siga igual. Ya cumplí. Le prendí 4 velas a San Judas, qué sé yo, para que no caiga en tal o cual, o para que no venga aquel y me traicione, para que no venga el otro. Se inventan unas. Si no existen, se las inventan. Un ángel del cielo, no un santo de la tierra, un ángel del cielo le dijo, no me adores. Traigo palabra de Dios, traigo bendición del cielo, pero tu adoración no es para mí. Tu adoración no es para mí. Yo no tengo nada que darte, le decía el ángel. Es mi Padre. El que tiene para darte es mi Padre. El que tiene para ofrecerte es mi Padre. Lo que yo te vengo a ofrecer desde este altar es porque Dios lo puede hacer, no porque yo lo haga. Lo que salimos a ofrecerle a la gente en las calles no es porque nosotros lo podamos hacer, es porque Dios lo puede y lo quiere hacer. Iglesia, y es duro hablarle de repente a una persona en condición de calle que no ha recibido, como muchos de los niños que estaban ayer, no ha recibido ni un día de amor. No ha recibido un abrazo de esperanza de un papá que es el que debería estar ahí a su lado, de una mamá. Sino que andan solos como crías de bestias en la calle, sin haber recibido un día de amor. Y no es fácil hablarles, porque están reacios, están rebeldes, están oprimidos, están sumergidos en problemas y tienen 10 años. Y Amílcar lo decía, adultos prematuros. Les toca hacer esto o aquello para comer, para mantenerse, para buscar la manera de resolver su día. Y que le llegue a alguien a cambiar o a tratar de cambiar por un instante la perspectiva que tienen de la humanidad o de la sociedad, les cuesta. Entonces nosotros no debemos enlucharnos porque el muchachito sea llorón, sea esto, sea lo otro, sino más bien tratar de ponernos en su lugar. Escúchame, no hay otra forma, es la única manera, veo yo, es ponernos en su lugar. Es ponernos en su necesidad, en el vacío que tienen, en la falta de amor, en que nadie los ha abrazado. Y le podía decir a uno, mire hijo, nosotros vinimos acá y quizás todos los días tú has visto que la gente te desprecia o que no te toman en cuenta o que te ignoran, tú no existes. Pero venimos hasta acá para decirte que Dios te ama, que tú sí existes, que hay algo mejor para ti. Y él no me quería ver la cara y él estaba molesto porque no había una talla para él, pero sé que en lo más profundo, ese corazoncito que se ha vuelto de piedra tan pequeño, empieza a recibir algo de lo que no esperaba. Y cuando no se hace un día, sino que es una jornada, pero día a día Dios tiene a alguien, Dios tiene algo para que tú hagas. Porque no somos nosotros nada más, sino otra iglesia, otra gente, otra persona. Tiene algo para hacer, o tenemos algo para hacer. Empezamos a regar ese corazón que un día se le habló. Y empieza Dios a hacer un trabajo de crecimiento allí. Y me sorprende, dice, yo soy consiervo tuyo, el ángel, y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y pone entre paréntesis, el testimonio de Jesús es el espíritu
de la profecía. O sea, lo que Jesús hizo, el sacrificio que Jesús hizo, como Jesús caminó aquí en la tierra, como Jesús murió y la resurrección de Él, es el testimonio, o sea, es el espíritu, es la esencia de la palabra profética. Es el fin de una palabra profética. Caminar como Jesús caminó en la tierra, porque Dios nos dejó profecías sobre la tierra para que el hombre se enseñoreara sobre el hombre, para que el hombre se aprovechara de los otros hombres, para que las personas humillaran al resto de los que no entendían o de los que no tenían acceso a la palabra profética. Entonces yo no lo puse paso a paso, pero vamos desglosándolo, lo que es caminar en la palabra profética. Porque le digo, o sea, le pedí al Señor, Señor, ayúdame. Nunca he manejado ningún tema a profundidad, pero necesito caminar en lo que tú estás diciendo. Es más, necesito caminar en lo que tú has dicho ya. Porque después de que Dios cumple lo que ha dicho, va a seguir diciendo más. Dios nunca se calla. Dios no se queda callado. Escúcheme, guarda silencio muchas veces para ver nuestra respuesta. Pero nunca se queda callado. Si guarda silencio para ti, está hablando para otro. Porque tú estás en tu proceso recibiendo en medio del silencio una formación. Hay otro que está recibiendo una palabra de ánimo, de exhortación o de justicia. Dios nunca se queda callado para todo el mundo. Entonces entendamos que los tiempos nuestros ahorita es de cumplimiento de la palabra. Entonces nosotros tenemos que montarnos en ese proceso. No podemos quedarnos como que bueno, Señor, y vienen días de gloria y vienen días de gloria. No, tenemos que montarnos en la palabra profética que estamos viviendo. Son 27 años que la iglesia tiene fundada. Son 27 años que se habló de esta iglesia desde el principio, que iba a ser punta de lanza en Ciudad Guayana y para Venezuela, que iba a tener gente preparada para bendecir. Entonces usted no está allí sentado solamente para recibir, y tiene que recibir, claro que tiene que recibir palabra, tiene que recibir ánimo, esperanza, pero esto hay que darlo, esto hay que sembrarlo, esto hay que extenderlo, hay que darlo a conocer. Entonces entendamos que la esencia de la palabra profética es el testimonio que Cristo dio. Y en esto se paró Pedro. Vaya conmigo al libro de Hechos. Pedro, el que negó a Jesús por temor, por un momento de angustia, por un momento de necesidad, porque quería que pasara ese momento rápido. Señor, Pedro habría creído, Pedro había tenido la revelación de quién era Jesús. Era el Cristo, fue el primero que le dijo: eres tú el Cristo, eres tú el Salvador, eres tú el que viene a sanar la tierra, eres tú el que viene a libertar la humanidad. Pero por temor, en el momento que ya habían aprendido a Jesús, por temor lo negó. Negó que era parte de él, pero se le salía por los poros: tú hablas igualito que ellos, tú hablas igualito que él. No los niegues, no vengan. Es más, tú estabas ahí, tu cara me parece conocida. Entonces Pedro, viendo el ejemplo de Jesús, de cómo caminaba en la palabra profética, cómo caminaba en lo que Dios había dicho sobre él y sobre la humanidad, porque Dios dijo: alguien te va a abrir camino en el desierto. Y Jesús vino y no humilló a nadie, sino que simplemente exaltó el trabajo de Juan el Bautista, el que abría camino en el desierto. Pedro sigue viendo el ejemplo de Jesús al decirle no una ni dos, sino 3 veces: yo tengo que padecer, yo voy a salir de esta tierra vituperado, deshonrado, voy a ser colgado en un madero bajo maldición, como una persona maldita. Y se escucha feo la palabra, pero es así, porque tenía que llevar las maldiciones tuyas y mías, lo que nos perseguía.
lo que nos era contrario, el acta que era contraria sobre toda la humanidad por el pecado de uno, tenía que ser borrada, tenía que ser cambiada. Y dice, al tercer día resucitó. Entonces Pedro, ya en el primer discurso que da después de que Jesús parte al cielo, no derrotado, sino resucitado, porque ya Jesús había resucitado, había caminado, se había mostrado a más de 500 para que fueran testigos de su resurrección. Pedro empieza a hablar a las masas. Y dice que poniéndose en pie en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2, no lo voy a leer completo, quiero que después usted lo lea y desglose y reciba o extienda lo que Dios le puede entregar allí leyendo la palabra. Es el primer discurso, dice el 2:14 del libro de Hechos, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto los sea notorio y oíd mis palabras, pues no están borrachos como vosotros suponéis, sino que es la hora tercera del día. Estaba hablando de la gente que había sido bautizada con el Espíritu Santo. Y dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hay una promesa sobre ti y sobre mí, que es mayor que el oro, que es mayor que la plata, que es mayor que los bienes que podamos tener, que es mayor que cualquier cosa, que es tener la presencia, la visitación del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de esa promesa y ponemos o anteponemos, Señor, mi casa, mi carro, mis bienes, el dinero, Señor, mi necesidad, mis vacaciones, mi trabajo, mi esto, lo mío, esto, lo de la carne. Y se nos olvida que la promesa mayor que habla la palabra profética es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esto lo dice ¿por qué? Porque lo necesitamos, porque es lo que más necesitamos o es lo que más debemos necesitar o anhelar. Y dice la palabra que todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dejar sin casa, sin carro, pasando hambre, hundido en miseria. Dios no nos va a dejar así. Dios no nos quiere así, yo se lo he dicho ya. Pero ¿qué estamos deseando nosotros? ¿Bajo qué promesa o bajo qué palabra profética estamos caminando? ¿O sobre cuál palabra profética estamos caminando? El testimonio de Jesús, dice la palabra, que es el espíritu de las profecías. O sea, es lo que inspira las profecías. Y el testimonio de Cristo fue que Él caminó sobre la tierra haciendo milagros, señales, prodigios, porque tuvo la visitación del Espíritu Santo. Si no, hubiera sido un hombre más. Pero pudo venir la visitación, o un profeta más, pero pudo venir la visitación del Espíritu Santo y no irse, quedarse con Él y Él con ella, porque todos los días la buscaba, la anhelaba, la necesitaba, más que la casa donde tenía que dormir, más que el carro o el burro que tenía que andar, más que las personas, aún más que la esposa, que el esposo, más que los hijos, necesitaba la presencia más que una familia, necesitaba la presencia del Espíritu Santo. Y la familia es buena, los hijos son buenos, el esposo es bueno, el trabajo es bueno. No estoy diciendo que todo eso sea malo. No sea radical y no sea religioso. No cambie el mensaje, sino que ponga las prioridades. Pongamos las prioridades. Y es Dios diciéndomelo a mí también. Porque yo no vine a regañarlo a usted, yo vine a abrir nuestros ojos. Los suyos y los míos. Porque Dios, amén, apláudale. Caminar sobre la palabra profética es tener ese deseo en el corazón de que la promesa más grande de Dios se cumple en mi vida, que es su visitación, la visita, para que no se enrede, la visita del Espíritu Santo en mí. Lo que no pueden hacer los animales, lo que no pueden hacer el resto de la creación, el Espíritu Santo en mí. Que aún yo en mi carne, el Espíritu Santo puede estar en mí. Aún como hombre, el Espíritu Santo puede estar en mí.
Y esto se logra porque no soy yo, sino que es Cristo el que está en mí. Cristo el que está en mi corazón. El que rompió la historia en dos, la quebrantó en dos, el antes y el después. El que rompió las maldiciones, el que cambió las transgresiones que habían sobre mí y sobre el hombre. Como Él está en mí, el Espíritu Santo puede estar en mí. Y como Jesús caminó sobre la palabra profética, Pedro, que lo negó, empezó a caminar sobre esa palabra profética. Y Jesús le dijo: mayores cosas que yo harán ustedes. Mayores cosas que yo harán ustedes. Yo alimenté a 5,000, Pedro. Y estoy seguro que Pedro se acordaba de ese pasaje, de ese momento. No lo estaba leyendo, lo había vivido. Y Pedro se acordaba y decía: mi Jesús, mi Señor Jesús hizo, mi Señor Jesús. Esta gente no está borracha, esta gente está bajo la promesa de Dios de recibir el Espíritu Santo. Ahora, israelitas, en el 22 dice: oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto no fue una sorpresa para Dios, que prendieran a Jesús y que lo crucificaran. Esto no fue que Dios: ay, mi última carta bajo la manga me la dañaron. No. Dios no se queda sin recursos. Él hace los recursos. Él tiene los recursos. Así que no fue sorpresa para Dios. Ya esto estaba anticipado por el mismo Dios. Ya Dios lo había dicho. A este entregaron, por el consejo 24, y Dios levantó: no prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hermanos, en el 29, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y sepultado está con vosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Ya David tenía la promesa de que de su descendencia venía el Cristo, y David caminó sobre esa promesa. Seguía Pedro hablando ahora de caminar bajo la palabra profética, y estaba en su primera predicación y era ante una multitud, y les estaba hablando de que aprendan a caminar sobre la palabra profética. David, con un corazón puro, lo pudo hacer. Con un corazón sincero, siendo rey, no tuvo en mucho o en alto ser el rey de Israel de ese momento, sino que caminó sobre la palabra profética que Dios le había dado. Y le había dicho: de tu descendencia viene, de tu linaje viene el Cristo que va a libertar las naciones. Y Pedro le está hablando aquí. Quiero que abra su mente. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron del corazón y dijeron Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? La palabra profética nos confronta. La palabra profética muchas veces nos duele, porque no siempre es lo que esperamos, no siempre es lo que pensamos. Y muchos queremos saber los pensamientos de Dios y no tenemos la capacidad, iglesia. O queremos entender, más que saber, entender, no tenemos la capacidad de entenderlo. Y por eso muchos se meten en misterios y se vuelven locos, porque la mente nuestra tiene que ir paso a paso para ir entendiendo los pensamientos de Dios. Cuando usted y yo queremos entender todo, nos volvemos locos. Cuando usted y yo queremos entender todo lo que Dios piensa o planea o ha planeado o va a hacer o puede hacer, nuestra mente es muy corta para entenderlo de una vez.
Entonces cuando vamos más allá y empezamos a indagar en cosas y a meternos, terminamos fritos. Terminamos achicharrados, terminamos fuera de un evangelio sano, sencillo, sincero. Y nos metemos en hechicería, nos metemos ahora en cosas vanas, en cosas no espirituales, sino espiritistas. Y nos volvemos espiritistas del evangelio. Entonces no hablamos de sanidad, no traemos una bendición a un hogar o a una vida, sino que empezamos a traer misticismo y enredos. Y eso lo que trae es tiniebla, lo que trae es engaño, mentira, ocultismo, cosas ocultas. Y el único que opera en lo oculto es Satanás, que es el rey, el dueño de las mentiras. Ahí es donde él trabaja, ahí es donde él opera. Cuando la verdad sale, entonces él tiene que irse, porque ya no le queda recurso, que es la mentira, ya no le queda el engaño como su herramienta principal. Entonces no estoy diciendo que usted y yo no debemos saber o buscar o escudriñar la palabra, pero tenemos que ir paso a paso. Mi hijo me preguntaba: papá, pero en tu tiempo había tablet. Y yo: no, hijo, lo que teníamos cuando yo tenía cierta edad, el primer teléfono que salió era un bloque que podía ser una herramienta de trabajo también, porque servía de martillo, servía de seguridad, servía de antibalas, podía ser un arma porque tenía una antena que era de este largo y era un punzón. ¿Sí? Usted se recuerda, ¿no? Del raspahielo, claro. Y él no entendía, y eso, y es verdad, porque, o sea, mi hijo ve el telefonito ya ahorita que usted lo toca y le habla y le enseña inglés. Yo puse el mío y lo programé para que todos los días me diga palabras en inglés y aprender algo de inglés, y así lo puede hacer. Eso es nada. Pero hoy tenía la disyuntiva en la cama de que la ciencia dice es del hombre. Mi esposa dijo: no, hijo, la ciencia es de Dios. No, mamá, la ciencia es del hombre. Y yo: no, hijo, la ciencia es de Dios y Dios le enseña a los hombres, se la muestra a los hombres, pero nos la muestra paso a paso. Por eso el hombre va descubriendo. Vamos descubriendo poco a poco. Se va avanzando la tecnología, se va avanzando. ¿Usted cree que el cielo es ortodoxo? ¿Usted cree que el cielo es todo arcaico? Olvídese de eso. Olvídense de esos jóvenes que ahorita están en la tecnología de punta. Somos arcaicos con respecto al cielo, con respecto a lo que Dios tiene. Pero no todos lo entendemos o lo podemos entender ahorita. Es más, no necesitamos digerirlo tan rápido porque, mire, se nos tergiversa la realidad de la vida. Entonces Dios le dijo a Jesús: tienes que morir, tienes que padecer, tienes que hacer esto, pero ojo, vas a resucitar. ¿Qué implica entonces caminar sobre la palabra profética? Obediencia. Porque la fe, escúcheme, la fe fue impartida sobre todos. A cada quien fue dada una medida de fe. Pero la fe no lo es todo. Aunque con la fe se agrada a Dios, cuando usted la fe que Dios le dio la desvía, la desvirtúa, la lleva a los santos, a los santitos, la lleva a los ángeles, al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, y al arcángel, y el arcángel, y el arcángel le dijo, y salen las cartas, y sale aquello, y el amor, y todo esto. Cuando nuestra fe, la fe que Dios nos dio, no es para agradarle a Él, entonces esta fe nos viene a ser contraria. Pero ¿qué pasa? La obediencia es decisión nuestra. La obediencia es decisión nuestra. Entonces no todo el mundo tiene obediencia, o no todo el mundo decide obedecer. Cuando todo el mundo tiene una medida de fe, no todo el mundo tiene la decisión correcta de obedecer. Y eso es la diferencia entre tú y una persona que haga lo incorrecto para Dios. Es la diferencia entre tú y yo de hacer la voluntad de Dios. Es lo que diferenció a Jesús del resto, que obedeció hasta la muerte.
Por eso no puedo honrar a otra persona. Pero no porque me lo prohíban, es que no tengo capacidad. Si yo soy inteligente, no puedo honrar a alguien más sino al que fue obediente hasta la muerte. Y en esa obediencia venció la muerte. En esa obediencia no me dejó, obedeció hasta la muerte, pero ¿y qué? ¿Qué pasó? No, obedeció hasta la muerte y la venció. Porque dice la palabra, la muerte no lo podía contener. Era imposible que la muerte lo contuviera. Y esto quedó mostrado a toda la humanidad. Y esto dividió la historia de la tierra en dos. Y esto es lo más sobrenatural que puede pasar en nuestras vidas. No es que se nos sane una uña, no es que se nos sane milagrosamente un riñón. Es que tengamos la salvación y la vida no temporal, sino eterna, que Cristo compró por ti y por mí. Por eso cuando yo pongo mi fe delante de mí en Dios, en Jesús, y decido obedecer, entonces agrado al Padre. Agrado al Padre. Porque es muy fácil decir, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Jesús. Y que le vendamos a alguien fuera de la iglesia, repite estas palabras y vas a ser salvo. Lo siento, es el paso de fe. Es el paso de fe. Es verdad, porque confiesas con tus labios, pero tienes que creerlo en tu corazón. Y el que cree de corazón entonces va a decidir obedecer. Pero no obedecer lo que vino el hermanito a la casa a decir, no, pero es que tú tienes que hacer esto y esto. No, lo que dice la palabra de Dios. Porque yo no sé qué te va a decir el hermanito. No sé qué te va a decir la hermanita. No lo sé, si lo envié yo igualito, no sé qué te va a decir. Porque yo trato de dar el ejemplo acá. Para orar, para alabar, para adorar, para predicar. ¿Por qué? Porque la vida nuestra es un ejemplo. Así como Jesús dejó el ejemplo más grande para la profecía por su testimonio, así nosotros, dice, ustedes son consiervos junto con los que agradan al Padre, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad o el camino, o siguiendo el camino que Jesús hizo. Lo decía el ángel, se lo decía el ángel en el Apocalipsis, usted lo leyó. Entonces, pero yo no puedo dar una fe absoluta de que el ejemplo la persona lo va a seguir. Yo espero que lo haga. Yo sueño que lo haga. Anhelo que lo haga. Pero si no lo hace, entonces la excusa de la gente, no, pero es que el hermano es así. Y entonces yo vi ese ejemplo y la palabra de Dios donde quedó. La profecía de Dios, la palabra profética que viene testificada por Jesucristo, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Entonces muchos hacen como Judas y mejor me mato. No, nadie te está diciendo que te mates, nadie te está diciendo que te vayas de la iglesia, nadie te está diciendo que te salgas, que te bajes, que dejes de servir. Que cambiemos, iglesia. Dios nos sigue dando, nos sigue soltando la cuerda. Ven acá, hijo, dale. Yo lo que quiero es que tú cambies. Pero ese cambio no es para que tú estés llorando y estés sufriendo. Ese cambio te va a traer es bendición. Ese cambio va a unir tu hogar. Ese cambio va a sanar tu vida, tu alma. No vas a andar triste, desolado, todo el tiempo solo, sino que vas a estar acompañado de mi presencia, de mi espíritu, que llena todo en todo. Y esa presencia va a traer a la persona indicada para tú tener un compañero, una compañera. Va a traer los hijos, va a traer el ministerio, va a traer el trabajo. Empieza a traer todas las cosas. Empieza esto a traer todas las cosas. Y Pedro lo entendió. Pedro lo entendió que cuando negó a Jesús, él vio cómo el cielo se le cerró. Él vio cómo entonces el maestro que estaba a su lado, con el que él vio milagros, señales, prodigios, ahora estaba en silencio. Y dijo, no, yo no quiero ese silencio, yo quiero escuchar y seguir tu palabra. Por eso pudo pararse y dar el primer discurso de esta manera.
y decir: el que crucificaron, el que murió, fue el que Dios escogió para salvarnos a nosotros. Y la religión, junto con todo el consejo, con esto, todos los que tenían la responsabilidad de parte de Dios, por envidia, por celo, porque no vino a repartir la tajada, porque todos esperan que la gente, que venga alguien y reparta y le dé un poquito a cada quien. Bueno, si a mí me toca algo, yo me callo. Vamos a repartirnos el oro entonces. Si le dan un poquito a cada quien, nos callamos y que siga este desastre en Venezuela. Porque la religión esperaba que Jesús viniera a repartir y a tal, y a tal, y a tal. Y es para todos, dice la palabra. Hay una parábola que dice: el reino de los cielos es como aquel obrero de la viña que vino a contratar, o aquel dueño de la viña que vino a contratar obreros. Y a primera hora del día los contrató, los primeros X cantidad, y le dijo: 1 denario para ustedes. Y a la tercera hora buscó más porque hacían falta, 1 denario para ustedes. Y a la sexta hora y a la novena hora y a última hora siguió contratando, y a cada uno le ofreció 1 denario. Y los que trabajaron a la hora novena casi no trabajaron, llegaron allí y recibieron su denario de primero. Y los que empezaron en la mañanita empezaron a quejarse: bueno, pero ven acá, o sea, yo esperaba más. Entonces, pues si le pagas, ven acá, hijo, o sea, yo te ofrecí a ti 1 denario. Dios nos ofreció a nosotros salvación. Entonces nos vamos a enrollar porque yo tengo 15 años aquí en la iglesia, o yo tengo 15 años en el evangelio. Entonces va a llegar por ahí un impío y va a... No nos enrollemos por eso, iglesia. Es de Dios, es para todos. Es para todos. Es tremendo ver esto como es la voluntad de Dios, que todos entremos. Y Jesús lo entendía. Entonces Jesús no vino a hacer acepción de hombres. Porque nos cuesta, a mí me cuesta. Pero tengo que morir. Porque Dios lo ama. Y escúcheme, eso es una muerte para Aquiles Salón. Pero es para bien, así es. Porque no lo desprecio. No es a la persona que desprecio. Es a la intención de la ideología la que desprecio. Es al fin de la ideología lo que desprecio. Porque la profecía de mi Señor, mi Padre, no me lleva a mí a miseria, pobreza, destrucción, a arrogancia. Ni a un extremo ni al otro. Porque así como no me lleva ni a miseria, ni a destrucción, ni a arrogancia, a desidia, no me lleva tampoco a arrogancia, a solo lujos para mí, a solo lo mejor para mí, y no me importa más nadie. Los dos extremos. Lo siento, iglesia. Esa no es mi verdad, esa no es la verdad que Dios me ha hablado. Esa no es la verdad que Dios habló, y yo no estoy inventando. Yo no me puse a inventar. Esto lo escuché yo de mi madre, lo escuché de mis apóstoles, y lo veo plasmado en la palabra. Y cuando llegué al evangelio aquí a la iglesia, no me puse a inventar, me puse a indagar lo que Dios ha dicho. ¿Qué tú has dicho? ¿Qué tú has dicho? ¿Qué tú quieres hacer? Háblame, habla mi vida, háblale a tu iglesia, háblale a tu pueblo. Si yo estoy ahí es por algo. Si yo vine hoy a la iglesia es por algo. Si yo salí hoy y hablaba con un siervo y me decía: bueno, es que si yo estoy en este autobús es por algo. O si estoy sirviendo aquí abajo parado, no es nada más para ver 3 carros, sino es por algo, es por algo. Sabes que es por una vida. Sabes que es por alguien. O incluso, cuidándole el carro, le estás salvando la vida, le estás salvando el corazón, le estás guardando de alguna manera. O sea, es tan interesante esto de servir a Dios que nada de lo que hacemos se queda en poco en el cielo. Que todo lo que hacemos tiene un valor
trascendental en el cielo y tiene una cosecha hermosa aquí en la tierra. A tal punto fue el caminar profético de Pedro que el concilio lo bajó. No sigas hablando de Cristo. No sigas hablando de Jesús. Lo que Satanás siempre le va a preocupar, que se hable de Jesús. Que se hable de Jesús, que se hable del espíritu de la profecía, del que sostiene toda profecía. Porque si no la sostiene Jesús, es profecía de hombre. Si no la sostiene Jesús, es profecía de hombre. Y por eso muchas veces le tengo, vamos a decirle, ese respeto a estar escuchando tantas profecías. No digo que no sean verdad, no digo que esto, lo otro. Es más, yo no puedo decirlo porque lo he vivido. Mi mamá hablaba como profeta y yo no le prestaba mucha atención, y la iglesia tampoco le prestaba mucha atención, y hablaba como profeta. Y decía: tiempos de crisis, vaya a la tierra, vaya al campo, siembre porque viene hambre, siembre porque esto, y pan. Y bueno, cada quien, alguno que otro escuchó, otro. Yo lo vi, lo estoy viendo ahorita. Y le preguntaba cuando tuve mi primera oportunidad de ir a elecciones, y fue entrando esto, hace 20 años atrás, y me dijo: no camines por ahí. Yo tenía mis dudas, pero igualito le pregunté, ¿no? Mamá, ¿qué tú crees? No, hijo, no camines por ahí. Eso viene con el espíritu del anticristo. Así mismo lo digo, no lo voy a ocultar algo. Con el espíritu del anticristo. Yo me imaginé, era el 6, o sea, es otra cosa. Porque es que escuchamos eso y inmediatamente nos vemos la cuestión. No. Esto es sutil, iglesia. Esto es un engaño sutil. Esto viene así bonito y se ofrece villas y castillas y no tienes nada con que respaldar eso. Cuando Dios ofrece, tiene todo el respaldo del cielo, de la creación, para entregártelo. Gracias, mi Señor. Pedro se baja de allí, pero 4,000 se convirtieron, o 3,000. En este fueron 3,000. En el primer, como 3,000 dice en el primer discurso. Masas. Pero caminar sobre la palabra profética es hablar en público, es vivir la fe de Dios en lo privado y no menospreciar a nadie. Esto le permitió a Pedro caminar con Juan a la oración, y después de hablarle a multitudes, estaba un cojo, uno solito ahí tirado, que no valía medio para nadie. Y se lo digo con toda sinceridad porque tenía 40 años así. Dice la palabra que tenía 40 años así. Y poder venir Pedro caminando con Juan a la oración, a la hora tal, y que este cojo les pida, porque él se paraba allí o lo paraban allí o lo ponían allí para pedir dinero. Era rentable. Era rentable. Escúcheme, usted es rentable. Cuando salimos a las calles y la gente nos ve que usted es rentable, porque hay un corazón allí compungido, hay un corazón sincero delante de Dios, y hay un recurso que Dios le ha dado. Y entonces, somos mano suelta, para decirlo así. Entonces somos rentables. Ese es un dador y es más fácil. Entonces, pero el ser rentable no implica que usted y yo seamos manipulables. Y yo no estoy diciendo que cierre su bolsillo, que cierre su mano, sino que entendamos qué es lo mejor que usted tiene para ser rentable en una sociedad. Porque eso es lo que usted y yo tenemos que mostrar primero. Lo otro viene.
La bendición viene, la ropita viene, la sopita viene, el bañito viene, los zapatos, lo otro, las uñas, el arreglado, el estilista, todo eso viene y es bueno y es hermoso. Pero lo más rentable es lo que tú y yo tenemos, que ninguna otra organización tiene, porque te aseguro que hay organizaciones mucho más grandes, con más recursos, que no le van a hacer las uñitas así corticas, sino que le pueden poner el plástico con todas las estrellitas y rayas que le gusta a algunas, o de punta, o hacerle no solo un moñito, sino que le hacen las mechas y le ponen el cabello. O sea, no se compara ni siquiera con lo que podemos hacer nosotros, que pueden hacer muchísimo más, pero hay algo que tú y yo tenemos, que Pedro lo entendió, lo tenía presente. Escúchame, la fe que cargaba Pedro, por su obediencia, influenció en este hombre. Esa fe tuya y mía, por obediencia, va a influenciar a la gente. Que simplemente le dijo, levántate. Es que no le dijo, confiesa, no, levántate. Levántate de allí. Y este hombre se levantó. Este hombre dejó de cojear. Viendo el milagro en su vida, lo que hizo fue seguirlos. ¿A dónde van ustedes? No, vamos a orar a mi Señor Jesús, el que te levantó a ti. Porque no se quedó con la gloria. No hizo como la religión, que esta es mi tajada, Señor. Tú lo sanaste, pero déjalo que me siga a mí. Déjalo que me sirva a mí. Déjalo que vaya a mi casa y entonces haga todo lo que yo quiero y yo no le pago. Y empieza la gente a manipular. O deja que lo tenga como esclavo, porque es que la humanidad siempre ha querido tener esclavos. Pero usted sabe lo que pasa con los carceleros de los esclavos, ¿no? Sobre todo con el pueblo de Dios. Ese es otro mensaje. Así que si un pastor es consciente de lo que Dios le hizo a Faraón, o sea, yo no, mira, muy lejos, Señor, de esclavizar a tu pueblo, lo siento. Yo no quiero quedar hundidos bajo las aguas. No quiero quedar humillado en la historia. Es un pastor o un líder, un padre de familia, porque usted no tiene que, bajo ningún contexto, estar esclavizando a la gente. Una esposa, un esposo que quiere esclavizarlo, o el esposo al esposo que quiere esclavizarlo. O sea, usted no está llamado a ser esclavo. Ustedes están llamados a amarse, a respetarse, a honrarse, a bendecirse. O sea, año sol, Dios le trae a alguien, le pone a alguien ahí en el camino para que no esté solo. Entonces yo voy a ser tan amargado o tan necio para más bien, en vez de darle gracias a Dios por esa persona, porque salgo del servicio o salgo de lo que hacía, salgo de mi trabajo y llego a casa y tengo a alguien esperándome, o tengo a alguien ayudándome, o tengo a alguien con quien compartir o con quien desahogarme de la mejor manera. No se trata de llegar echándole gritos, lo que no pude gritar en todo el día lo vengo a gritar en la casa. No se trata de eso, sino desahogarme, decir, oye, mi amor, mira, me siento así, o siento esto, o me hicieron aquello, o pasó acá, Usted habla, usted se desahoga. ¿Cómo no agradecerlo a Dios y a esa persona también que me soporta, o que está a mi lado, o que me ama? Entonces, si cometemos errores, bueno, pero reconocerlo, pedirle perdón, acercarse, oye, perdóname, ¿verdad, amor? O sea, hablé mal, no sé, o como usted pueda, pero pida perdón si es necesario. Y sigamos adelante valorando lo que Dios nos ha entregado. Iglesia, si yo le he hecho daño a usted como pastor, perdóneme. Pero sinceramente no lo he hecho con mala intención. Desde el principio nunca lo he hecho con mala intención. No vine a la iglesia a pastorear para dañar el liderazgo, para ofender al liderazgo, a los que estaban presentes, a los que hoy están ausentes. No. Siempre fue la posición de sumar. Porque cada uno de ustedes vale. Y se lo he dicho, pero se lo voy a repetir todos los días. Cada uno de ustedes vale. Y necesito que cada uno se enfoque
se enfoque en lo que está haciendo o en lo que tiene que hacer para seguir caminando sobre esta palabra profética. Mire, porque en cada área hay una necesidad de algo. En cada área hay una necesidad de algo específico. Yo tuve la oportunidad de hacer las duchas con Enrique en mi casa. Y eso parece algo tan sencillo, pero tú aprendes. No tengamos menosprecio de nada, porque todo es aprendizaje. Todo te enseña. Y pude verla funcionando y con algunas fallas, esto y lo otro, que se corregirán en la próxima. ¿Por qué? Porque tú aprendes de esta. Aprendes de los errores de esta para mejorar en la próxima. En la próxima estoy seguro que va a haber otro error, pero aprendes de aquel. Ya estos no los cometes, ya serán nuevos. Pero aprendes a manejar una bomba, aprendes a colocar tubos, a esto, al otro. Y lo hicimos. Pero en medio de esos errores es necesario que alguien estuviera aguantando la bomba. Era necesario que alguien aguantara esto. O sea, cada mano contaba para algo. Algo tan específico y sencillo como que necesito que alguien se encargue de apagar las plantas eléctricas. Son 2 plantas eléctricas que se adquirieron con mucho esfuerzo hace un tiempo y hay que saber apagarlas. Entonces usted se imagina a alguien dedicado a eso. No, pero es que es poco para el reino, pero Dios no lo tiene en poco, es un servicio para Él. Si eso se hace bien, yo no tengo que sacar y entonces buscar para hacerle mantenimiento porque se volvió a dañar, porque aquello, porque lo otro. O sea, porque hay alguien dedicado a eso. Y no es que si se daña, bueno, tú eres el culpable. No se trata de que yo esté buscando a alguien que financie o que sea el que lleve esa carga. No, sino que sea responsable, porque si no hacemos algo en lo poco, ¿cómo Dios nos va a poner a caminar sobre cosas grandes? Entonces no se sienta inútil, porque usted es útil. Cada uno somos útiles y ayer lo veía. Los médicos, el área de aseo, el área de embellecimiento, el área de consejería, el área de obras. Manuel se fascina con las obras, no se quería ir viendo las obras. A cada persona hay algo que le impacta. A otros les impactará que le den una ropa. A otros le impactará que le hagan un moño. A otros le impactará que le dieron un baño, que le trajeron agua. A otro no le impactará nada y usted y yo, bueno, estamos siendo tratados en el corazón. Porque viene y dice, bueno, pero todo el esfuerzo que toda la semana comprando tubos, toda la semana pegando aquí, allá y esto y armando la bomba y armando aquello y a este no le interesa ni siquiera bañarse. ¿Sí? Y es un trato con uno. ¿Para quién lo estás haciendo? Para Dios. Para su creación. Jesús lo estaba haciendo para Dios porque Él amaba lo que Dios ama. Él ama lo que Dios ama. Pues sí, iglesia. Pedro pudo caminar sobre lo profético para predicarle a 5,000 personas o a 1. Eso es caminar sobre lo profético. Así se mantiene una palabra profética. Cuando yo no tengo en poco la vida de una persona. Cuando no necesito solamente hablar de las multitudes. Cuando no necesito que la iglesia, las 850 sillas estén llenas. Bueno, hoy yo sí predico, hoy hay gloria porque hay gente. Hay uno, ese uno necesita. Ese uno me necesita. Ese uno tiene algo que recibir y yo tengo algo que dar. Y viceversa. Entonces esa posición honra al cielo. Esa posición permite que milagros, señales, prodigios ocurran porque tu corazón y el mío está preparado. Tu corazón y el mío está preparado. Imagínate si no estamos preparados, estos milagros y señales nos vuelven locos. Estoy hablando de la locura ahora. Entonces nos ponen a pensar, bueno, nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, nosotros somos la salvación de Venezuela, nosotros somos esto, somos. Y empieza porque viste un milagro, viste 2, viste una señal, viste algo y te vuelves un desobediente. ¿Dios quiere eso? Dios no quiere eso. Dios quiere gente obediente que pueda caminar sobre la palabra que Él ha dado, que es la palabra profética más segura, y entonces ver las señales, ver los milagros, ver los cambios, ver el andar, ver la bondad de Jehová cumplirse aquí en la tierra de los vivientes.
no tienes que esperar a morir, no tienes que esperar a nada, no. Veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de Venezuela. Veré la bondad de mi Señor aquí en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con mi hermano, con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos. Lo voy a ver. Y usted se para en esa palabra, lo voy a ver, Señor, porque tú lo dijiste. No es invento mío, no es invento de Javier Bertucci, no es invento de Nahum Rosario, no es invento de Maranata, es palabra tuya. Que se hace un eslogan después y dice, bueno, vienen días de gloria, pero eso viene de la palabra profética que Dios ha dado, que no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan o que esté fuera. Amén, iglesia. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.